Hola, bienvenidos a Políticas. El lugar de encuentro donde vamos a hablar de comunicación y marketing político, de estrategia electoral, de marketing municipal y política 2.0, de marca política, de comunicación 360, de cómo hacer llegar tu mensaje y tu marca a más gente. Políticas es el sitio donde podrás conocer las mejores técnicas para comunicar mejor, para que tu gestión pueda ser más visible, para saber cómo persuadir y transformar a tus audiencias, definitivamente para ser más reconocidos ante la opinión pública. Recuerden que este podcast pueden escucharlo en iVoox y en iTunes. Mi nombre es Isaac Hernández, consultor de comunicación y marketing. Invitarles a visitar el espacio web isaachernández.es. Aquí empieza Políticas. Episodio 17. La fiabilidad de las encuestas electorales. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy viernes 8 de junio. Ya llevaba pues casi 2 semanas sin poder grabar el podcast de Políticas. Y bueno, entre una cosa y otra pues he estado un poquito más liado con algunos proyectos que han ido entrando y eso ha hecho que no haya podido grabar el podcast pues un par de días antes de hoy, ¿no? Venimos de una semana también muy revolucionada en el mundo de la política nacional aquí en España, aunque también siempre la vista la tenemos puesta en otros países. Por eso hoy quiero mandar también un mensaje a todos esos oyentes que me van apareciendo por países de Latinoamérica y que bueno, me da mucha alegría y mucha sorpresa pues ver que cada día son más pues las personas que siguen a este podcast y están interesados en temas específicos de comunicación y marketing político, ¿no? Pues como les acabo de comentar, pues venimos de una moción de censura en el Estado español, con muchos cambios y mucha revolución en el panorama político de aquí del país. Pero bueno, hoy quiero hablar de este apartado de lo que son la fiabilidad de las encuestas, que la verdad que no tenía pensado que fuera a cuadrar con una moción de censura, pero fíjense las vueltas que da la política, ¿no? Nada es blanco, nada es negro. Unas encuestas pueden valer, pero después pueden haber mociones de censura y todo lo que tenías planteado o pensado pues no se llega a llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, para mí el tema del mundo de la fiabilidad de las encuestas electorales siempre me ha traído un poco de no sé cómo decirlo, no es que me acaben de convencer en la totalidad, si bien es cierto que se usan y son necesarias, pero yo soy más por lo menos de información muchísimo más puntual y detallada, más hoy en día que la información está tan dispersa, ¿no? Y hay tanto tipo de pensamiento. La gente puede pensar una cosa hoy, pero su estado de emoción cambia mañana y ya puede pensar otra. Por lo tanto, el tema de las encuestas hay que tomarlas con mucha cautela, ¿no? Hoy venimos de un ciudadano mucho más informado. Muchos pueden ser los métodos a la hora de hacer sondeos y conocer las corrientes de opinión pública. Las formas de participación política del ciudadano para conocer la intención de voto también han ido evolucionando, ¿no? Se establecen nuevas técnicas para conocer lo que motiva a un elector de encantarse por un futuro gobernante o partido. El debate televisivo, del que voy a hablar un poquito al final del podcast también, pues se niega a ser reemplazado. Pero yo me hago la pregunta, si tiene el candidato y el marketing político que dejarse llevar por los resultados obtenidos en las encuestas, no solo nacionales, sino municipales, y de estas herramientas que llegan a ser herramientas de valoración estadística y personal, ¿no? Durante las últimas décadas
Seguramente habrán visto que para conocer cómo estaba valorado una marca política, básicamente pues la única forma que había era de hacerlo a través de de la intuición, ¿no? Hace 20, 30 años habían algunas encuestas, pero las formas de hacerlas eran mucho más complejas, se tardaban más en hacer, había que ir muchísimo más a pie de calle. Pues hoy en día hay muchos medios online, internet, que hacen posible que las encuestas puedan hacerse con más rapidez, con más fluidez, más frecuentemente. Pero bueno, como veníamos de esa época en donde para saberlo no nos quedaba otra que bueno, lo que te decían o lo que te llegaba, esa intuición que les decía, la creencia en el proyecto propio, las encuestas generales, es lo que había, ¿no? Los medios tradicionales de comunicación publicaban los resultados según fuera la línea política a seguir por parte de la editorial. Todo se podía interpretar y se podía configurar a gusto y semejanza de las siglas políticas. O sea, el ciudadano no tenía tanto acceso a la información, por lo tanto, si te decían que las encuestas iban así o iban así, o al candidato lo habían colocado en tal posición, o al partido político había perdido en base a las encuestas tanto, pues bueno, te lo podías creer o no te lo podías creer, pero es la única información con la que contabas, ¿no? Hoy ya no es tan fácil. El electorado accede a la información cuando y donde quiere, accede a blogs de política, a periódicos digitales. La comunicación interpersonal en las redes sociales ha cambiado todo el entramado de canales de comunicación e información entre personas o entre organizaciones. No todo lo que ofrecen las encuestas de medición son datos fiables. Algunos llegan a ser desconcertantes. Hemos visto como a veces las encuestas daban un resultado pues muy claro, muy nítido en base a cómo iban a acabar unas elecciones, y después cuando llegaba la hora de la verdad pues el resultado era totalmente distinto, ¿no? Por eso los candidatos a gobernar un país, una ciudad o un pueblo, tienen que buscar la información con otras técnicas y métodos que complementen a los resultados de estos sondeos electorales, ¿no? A mí lo que me gusta y lo que yo aconsejo en los proyectos de marketing político es que se combinen varias herramientas, ¿no? Por un lado están las encuestas, que está muy bien, pero por otro lado que se ha combinado con otro tipo de fuentes de información para conocer un poco cómo está el electorado, qué opinan, qué necesitan, qué quieren y cuál es su intención de voto, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Como otro apartado, conociendo mejor la motivación del votante, si preguntáramos a cualquier ciudadano de a pie si está contento con el gobierno actual de un pueblo, repito, de una comunidad, de una ciudad, de un país, pues seguramente nos dirían que no. Siempre hay una tendencia al pedir, al que siempre no hay vamos, siempre hay un desacuerdo, hay un descontento, siempre se pretende y se quiere más. Por lo tanto, este tipo de preguntas tan abiertas, tan genéricas en el mundo de la nueva política del siglo XXI, pues son peligrosas. No dan esa información y repito, muchos políticos se pierden porque le llegan resultados de encuestas demasiado generales y ya no vale, porque estamos en un mundo más globalizado. La cantidad de nacionalidades que pueden estar en un contexto electoral o en un mercado electoral es muy amplia. Por lo tanto, lo que pueda opinar una persona de un país o la persona de otro ante la misma pregunta, pues seguramente el resultado sea totalmente diferente, ¿no? Por lo tanto, hay que adaptar muchísimo más las encuestas a lo que se pretende conseguir, qué es la información que tú quieres obtener, y cuál es tu objetivo con ese método de encuesta, y en base a eso, pues bueno, hacer esa guía, ese checklist para poder hacerla, ¿no? Estamos en una época del detalle mínimo, que es el que marca la diferencia, de la personalización del mensaje político. Ahora bien, la entrevista en profundidad ya es otra cosa, ¿no? Si preguntáramos el por qué no está contento o satisfecho con dicho gobierno, empezaríamos a tener ya, pues, un poquito más el detalle, una información una información más cualitativa que cuantitativa del grado de satisfacción ciudadana. Repito, no es ¿está usted contento con este candidato? No te va a dar para nada vamos, en comparación un nivel de detalle si la pregunta fuera enfocada el por qué no está contento
con el candidato, ¿no? Entonces, por eso es siempre tener esas famosas preguntas del por qué, el para qué, a quién, cómo, cuándo, siempre presentes, sobre todo en el mundo de conocer la opinión o el estado de satisfacción de un vecino de una ciudad o de un pueblo, ¿no? Además, hay que tener muy en cuenta, repito, a dónde y a quién se realiza la encuesta. De ahí que cada vez más el mundo de la consultoría política especializada en este tipo de estudios de mercado, y en este caso en el mercado político, vaya mejorando sus estrategias para ser más precisos y obtener resultados realmente fiables para después ofrecérselos a los gobernantes o a los partidos políticos. Es el político quien suele preocuparse más de cómo van evolucionando, esto es cierto, ¿no? Sobre todo en los apartados de intención de voto, a qué siglas y en qué lugares no se están cumpliendo las expectativas de los inicios de una campaña, ¿no? Siempre se ha oído del hablar directamente con el vecino, la importancia de la política municipal, del estar más en la calle que en el despacho, el tú a tú. En cierta forma, hay un método que se oye mucho, que cada vez se oye más, que cada vez se utiliza más, que es el focus group, como se le conoce ahora, aunque no es tan novedoso, ya llevaba mucho tiempo haciéndose. De hecho, se hacía en la antigua política, pero bueno, ahora con la modernidad de los nombres, como a mí me gusta decir, pues aparecen términos como este, ¿no? Como el focus group, que quizás es en la forma más ordenada de captar información de calidad de lo que piensan diferentes sectores de una población a través de pequeñas reuniones, de pequeños encuentros con personas que puedan representar a diferentes segmentos de una sociedad, ¿no? Vemos como cada vez se utilizan más este tipo de pequeñas reuniones con asociaciones, con colectivos, donde pues tenemos personas pues con un alto nivel económico, con menor nivel económico, gente dedicada a ayudar a otras comunidades, gente con diferentes sexos, pues bueno, con varios perfiles que puedan devolver en ese tipo de entrevistas una información mucho, mucho más valiosa. Cada vez se usa más, repito, y lo vemos cada vez más implantado en estrategias, sobre todo más a nivel local y a nivel municipal. Es muy difícil que un presidente de una comunidad, o un presidente muy grande o de un país, vaya a tener encuentros con pequeños grupos, ¿no? Su tiempo, su método, su forma, así casi se lo prohíbe, ¿no? Pero sí es verdad que si le viene de distintos miembros de su misma organización, pues le puede dar una información bastante valiosa de lo que opina el vecino de a pie, ¿no? Los focus grupos no son más que, repito, este tipo de entrevistas o encuestas en reuniones mucho más personales y más selectivas. Estos encuentros, a diferencia de las encuestas generales, pues tienen como objetivo captar una información cualitativa por encima de datos más cuantitativos, ¿no? Son mucho más selectas y lo que se pretende es conseguir, repito, información mucho más detallada para después poder adaptar mucho mejor el producto o la imagen del político a esas necesidades que salen de este tipo de focus group o encuentros más sectoriales, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Luego, con los resultados obtenidos, pues, lo que les digo, adaptar estrategias y productos en campaña para intentar obtener el mayor número de votos en las urnas, ¿no? Les comentaba al inicio hoy del podcast el tema del debate televisivo, que aunque quizás en algún momento vaya a ser algún podcast específico de este apartado, me gustaría hoy asociarlo o dar una pequeña introducción aquí con porque a veces para conocer el grado de satisfacción del ciudadano, este tipo de encuestas, focus group y demás, al final lo que es muy distante en muchos casos con el vecino, ¿no? Una encuesta se suelen contratar a empresas especializadas, por lo tanto ya hay un intermediario y el vecino en ese momento pues no tiene delante al candidato para decirle qué es lo que quiere comentarle, ¿no? Por lo tanto, cuando hay elecciones generales, las encuestas políticas pues salen por todos sitios, son a su vez más que discutidas, los votantes las miran con cautela y suelen ser más prudentes a la hora de valorar los resultados, ¿no? Los estudios y gráficos que se ven en los medios son demasiado técnicos. A mí por eso las encuestas a veces, por eso repito que las tengo en cuenta, pero no me dejo llevar el 100% por ellas, ¿no? Son demasiado técnicos, repito, cuando ves este tipo de gráficos con porcentajes, con barras, pues para un montón de personas
que no entienden ni van a entender a qué se refiere este tipo de dibujos o cómo van los resultados de una encuesta que se haya podido hacer, ¿no? No todo el mundo además no tiene internet, no todo el mundo ve la televisión o escucha la radio diario, no todo el mundo se interesa por cómo van los porcentajes, ni sabe interpretarlos ni le interesa. Es más, seguro que estas casuísticas hagan de que hoy por hoy los debates televisivos pues sigan teniendo tanta importancia en la comunicación política y tanta expectación en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que el debate televisivo hoy por hoy tiene fuerza y sigue teniendo tanta fuerza pues por todo esto que les he comentado, ¿no? El debate televisivo es muy directo. En este tipo de encuentros, delante de la pantalla, el candidato está en un lugar pues muy abierto y de frente a un elector al otro lado de la pantalla. Puede estar en el sofá de su casa, es lo más real que puede hacer para contactar con miles y millones de personas. Ahora también, y desde hace tiempo, vemos la corriente de vídeos en portales como YouTube, en las redes sociales, pero el debate en televisión sigue siendo el rey del momento, ¿no? Para valorar positiva o negativamente a la persona tal cual es y al lado de sus contrincantes en directo. Aquí no hay trampas ni cartón. Un político que comunique mal, que se ponga nervioso, que incluso lleguen a contradecirse, pues en un debate de televisión no tiene donde esconderse y detrás de una encuesta pues es un poquito más fácil, ¿no? La gente quiere confiar y creer en lo que ve. Por eso lo de la imagen, lo importante que es en el mundo de la comunicación política. En lo real y en lo que tiene que ante sus ojos, un gráfico de barras, repito, y una estimación en forma de ecuación aritmética, pues no va a sustituir nunca a una sonrisa, a unos ojos emocionados. Un punto azul en una estadística pues no refleja una actitud nerviosa, tampoco muestra una situación incómoda, o la capacidad de transmitir de que pueda tener un candidato o un líder, y de la seguridad que se pueda ver en una televisión en lo que dice, ¿no? En lo que transmite, verbal y no verbalmente, ¿no? Más que nunca, pues estamos en el momento de escoger a la persona o a cambio, pues hacer caso de lo que dicen y cuentan por ahí. Ya es una cuestión de criterios o no, ¿no? En mi caso, sigo creyendo que el debate televisivo es muy importante. El tema de la imagen en vídeo, en momento actual, pues cada vez tiene más peso y por lo tanto el mundo de las encuestas, no digo que haya pasado a un último término, pero sí que ya no tiene el mismo peso que podía tener hace unos años atrás, ¿no? Pues nada, hoy espero que con este podcast queden pues bueno, algunas pinceladas de lo que pueden representar el conocer un poco el palpar la intuición del votante. Es verdad que una encuesta no es lo mismo hacerla pues, al comenzar un mandato que faltando 3 meses para unas elecciones. Pueden servir como guías, temas de orientación, no perder de vista un poco los grandes los grandes sentimientos o situaciones de la sociedad, pero quizás el focus group o el tipo de encuentros más a medida, más selectos, pues devuelven una información que para mí es un poquito o bastante más valiosa a la hora de enfocar y a la hora de crear y vender esa imagen digo vender entre comillas, de la imagen de un candidato o de un producto o de una gestión política. Por último, pues nada, recordad que el tema de los debates televisivos, pues haremos un podcast más adelante muy específico sobre él. Y nada, agradecer como siempre que hayas escuchado, si has llegado hasta aquí, el podcast de Políticas. Recordad que me puedes encontrar en isaachernández.es, en iVoox, en iTunes, en un montón de medios de comunicación de prensa nacional, internacional, que cada vez se hacen más eco de lo importante que es la comunicación y el marketing político. Pues con estas técnicas pues bueno, se van abriendo pasos muchos profesionales y que van a aportar al mundo de la política pues otras formas de acceder al electorado y de conseguir pues mejores resultados en las elecciones o en las urnas, ¿no? Nada, muchísimas gracias y que les espero en el próximo podcast de Políticas. Hasta luego.